Hola, hola, buenas noches. Acá estamos de a dos para vos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, Con como ya una noche fresca, fresquita. sí, pero se está yendo ya el invierno. Sí, sí. Faltan 15 días para la primavera, pongamos onda. El vaso medio lleno. Ya se viene la primavera y que esperemos que cambien los ánimos. El invierno siempre te bajonea un poquito, pero bueno. Bueno, acá estamos como sabrán en Día 2 para vos, por Radio de Todos, la radio nuestra y de ustedes. Vamos a estar una hora acompañándolos en la operación Alejandro Filimonchuk, siempre agradeciendo toda la parte técnica que hace posible que se emita el programa. Los temas van a ser varios, como siempre, pero estamos un poco místicos, un poco grandes, no sé, porque enfocamos mucho para el tango últimamente. Nos están subyugando las letras de los tangos, al menos a mí me están subyugando cada día más porque escucho tango y analizo las letras y son maravillosas. Después vamos a tener otros temitas de la historia argentina, de Buenos Aires, y Ricardo se va a contactar ahora vía telefónica con Claudio Mateucci, como siempre, especialista en la historia del tango, técnico en la historia del tango, título otorgado por la Academia Nacional de Tango. Hace unos días estuvimos viendo a través del televisor, porque hacía tanto frío que no nos animamos a ir hasta el obelisco, donde se desarrolló el Campeonato Mundial de Tango. Bueno, había gente de todos los países compitiendo, países limítrofes, de distintas provincias, de Argentina, de Cava también. Bueno, una parejita de Cava y muy pintoresco fue no solo el baile, sino la ropa que usaron, porque era una ropa de época. Me pareció maravilloso como bailaron todas las parejas, maravillosas, cada una con su estilo. Pero bueno, como todo hay un ganador. Había primer premio, segundo, tercero y cuarto. Y lo que todos decían, el gran esfuerzo que hicieron, la disciplina que tienen que tener, para ser especialistas en este tipo de baile, que es complejo porque además de desarrollar una técnica, yo creo que hay que sentir amor por el tango. Bueno, así empezamos el programa, una horita para acompañarlos, para desenchufarnos un poquito de la realidad nacional y mundial. Siempre pasan cosas que no nos gustan o que nos hacen mal, pero bueno, hay que seguir adelante. Y como decía Eduardo Galeano, el hombre no está hecho de átomos, el hombre está hecho de historias. Bueno, ya estamos conectados con, yo le digo don porque para mí es un título honorífico, don Claudio Mateucci. Y ya está en el teléfono y nos va a regalar 15 minutos más o menos de su conocimiento sobre tango, que nos hace elevar el alma y escuchar las cosas que Hola. que cuenta. Buenas Hola noches, Claudio, buenas Claudio. noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Ya preparado todo listo, esperando el llamado y ya estamos en comunicación, cuando ustedes gusten. Bueno, lo escuchamos entonces. ¿Qué tema tenemos hoy? Hola, ¿Cómo le va, buenas Claudio? noches. Una alegría escucharlo. Bueno, muchas gracias. Le voy a responder una inquietud que planteó usted el martes pasado sobre Piazzolla y el tango. Sí, sí. Es muy escueta porque da para mucho. Piazzolla fue un genio musical, un artista creador de una música original y muy propia, reconocida inclusive en círculos musicales del exterior, pero un transgresor del tango tradicional. Su carácter, su empecinamiento en querer imponer su música en el ambiente tanguero y sentirse incomprendido por varios de sus colegas cultores del tango, renuentes a aceptar
la propuesta del nuevo tango y también el rechazo popular que generaba, provocó varias polémicas y finalmente convino en llamar a su música música contemporánea de Buenos Aires. El tema, como decía, da para un más amplio tratamiento, porque Piazzolla y su nuevo tango es un mojón importante en la historia del tango, así que en alguna oportunidad lo trataremos bastante más ampliamente, ¿eh? Bueno, Así que de esta manera vamos a comenzar con la charlita de hoy, siempre sobre una breve historia informativa sobre el tango, la cuarta parte. Habíamos comentado en pasadas charlas el nacimiento de nuestro tango como música y danza, la posterior aparición de su primera letra, que lo convirtió en tango canción, letra monotemática de carácter costumbrista, que muy pronto fue reemplazada por su segunda y definitiva letra de carácter muy diferente, ya con historias argumentadas que se ocuparon fundamentalmente de las vivencias del ser humano, profundizando en el mundo de los afectos. Con el tiempo fueron apareciendo muchas más temáticas, pero ocurre que simultáneamente y contemporáneamente, fines del siglo XIX y los años de la primera década del siguiente siglo XX, también ocurría una evolución con su música, en la composición y en su ejecución. Las primeras composiciones musicales del tango reconocían generalmente una impronta de agilidad, de picante vivacidad propicia para un divertimento danzante, con arabescos coreográficos improvisados, los cortes, las quebradas y corridas de los bailarines, primeros cultores de su danza. El incierto origen musical del tango tuvo divergentes opiniones de los investigadores. Los que entendían su origen negro derivado del candombe, tal vez porque el término tango existió bastante antes de su creación y por eso lo asociaban a su génesis. Tango era una deformación de tambo que describía el lugar donde los habitantes de origen negro en Buenos Aires solían realizar sus reuniones a la voz convocante de "vamos a tocar tango". Un músico estudioso del tema, de este tema, Bossarelli, conceptuaba que la melodía del novedoso tango era un producto de la música de Occidente y todos sus tonos con que se conformaban las composiciones de la llamada música clásica, de los grandes compositores clásicos, como de las populares de las diversas regiones. Decía que con los muy pocos tonos musicales de la música negra, 2 o 3 a lo sumo, de percusión, era imposible componer tan ricas melodías como la del tango en este caso, pero sí que la base armónica rítmica de acompañamiento a la melodía del tango que adoptó la ejecución original del tango era un ritmo ritual proveniente del África negra de 3000 años antes de Cristo. Parece increíble. Un ritmo de percusión que a través de los siglos pasó a América con el tráfico de esclavos, de tal manera que el naciente tango lo incorpora desde músicas populares cubanas como el danzón cubano o habanera, que con el tráfico comercial con la isla caribeña llegaban a nuestro medio por la segunda mitad del pasado siglo XIX. Fue un ritmo musical binario de las dulces habaneras algo lentas. El tango lo acriolló
pero un tanto más ligero, acorde a la vivacidad de sus melodías, como comentábamos. Así es como decía otro estudioso del tango, Roberto Sellés: en un principio aparecían composiciones denominadas tangos que eran habaneras y viceversa, habaneras que eran tangos. Finalmente, cuando se definió el género tango, en sus partituras se le agregaba un subtítulo al título de la composición que decía tango criollo para piano, como un sello identificatorio de su verdadera nacionalidad. En la próxima charla al respecto veremos cómo nació, se formalizó y desarrolló la ejecución del tango instrumental. Bueno, esto es todo por esta noche. Como siempre, agradeciendo la amable atención de los oyentes y de ustedes, Ricardo y Graciela. Me despido entonces hasta el próximo martes. Bueno, Claudio, Muchísimas gracias y a usted, buenas noches. muchas Claudio, gracias. muchísimas gracias y bueno, nos Y estaremos sí. escuchando el próximo martes. Cómo no, con mucho gusto, Ricardo. Será Y hasta siempre entonces. nos sorprende Muchas con el gracias. conocimiento que tiene. Siempre nos Muchas sorprende gracias. con la historia del tango, que me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, Buenas claro, noches. yo soy el agradecido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y hablando de tango, hay un libro, porque cuando leemos algo me gusta ir a las fuentes, que se llama Buenos Aires es leyenda, mitos urbanos de una ciudad misteriosa. Los autores Guillermo Barrantes y Víctor Covielo. ¿Creen, no creen los oyentes? No sé. Siempre está la duda cuando hay hechos paranormales. Cada tanto en algún programa vamos a contar algún hecho paranormal. Ahora está un poquito más, estamos más informados con este tipo de cosas. Aparece, bueno, por ejemplo, Noelia Pase, me tiene admirada, es una medium que no hace tanto que está en televisión, en Instagram. Bueno, dice ser medium entre lo espiritual y lo terrenal. Ella puede hablar con algún familiar, alguna persona que ya no está en este plano y transmite a su interlocutor cosas que quizá hablaba con esa persona y con nadie más. Así que a veces es creer o no. Bueno, por eso acá tenemos una historia para creer o no creer, pero relacionada con el zorzal criollo, con Carlitos Gardel. Ricardo la va a leer porque Sí, primero voy a buscar los tus lentes, bueno, porque yo, a pesar de ya estar mejor, no quisiera tener un ataque de tos como tuve el otro día por hablar tanto. Así que bueno, Ricardo nos va a leer esta historia y si tienen algún ratito, un domingo, así, para que vayan a ver este lugar que se puede conocer y que es gratuito. Bueno, acá estamos con el mito del zorzal. Bueno, a ver qué cuentan Covielo y Barrantes. ¿Qué sería Buenos Aires sin Gardel y viceversa? Una relación simbiótica, tan fuerte como real. El zorzal es el mito entre los mitos, el megamito por definición. ¿Cómo abordar semejante desafío y salir airoso? Carlos Gardel tiene entidad propia y no solo a nivel nacional, sino también mundial, como lo demuestra el hecho de que su voz haya sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Y como toda figura mítica que se precie de tal cuando está en la cúspide de su carrera y es amado por todo el mundo, muere trágicamente en un accidente aéreo. Además, para completar un perfil de
por sí atractivo, dos países, Argentina y Uruguay, se disputan su nacionalidad. Gardel llega proveniente de Francia con su madre soltera. Durante la ola inmigratoria de 1893, recordemos que Charles Romuald Gardès había nacido en aquel país el 11 de diciembre de 1890 en la ciudad de Toulouse. Se instala en la ciudad rioplatense, toma sus costumbres y se amolda a su nuevo hogar rápidamente. Bebe a Buenos Aires y lo mismo hace la ciudad con él. Se nutren mutuamente y desde ese barrio de humildes trabajadores empieza a tejerse la leyenda. Muy pronto, al morocho del Abasto le queda chico el barrio y canta en cuanto bar y café puede. Gardel patea toda la urbe, desde el Bajo Belgrano, pasando por el hipódromo del cual era asiduo concurrente, y terminando en el barrio de La Boca. Buenos Aires y el Zorzal crecen juntos. Después llegan las giras, las grabaciones, grabó unas 1000 canciones en toda su carrera. La fama y la consagración nacional e internacional. Hasta aquella trágica tarde del 24 de junio de 1935. Gardel era un suceso en todas partes, en Nueva York, donde acababa de filmar varias películas para la Paramount, entre ellas Cuesta Abajo y El día que me quieras, y en Centroamérica y América del Sur, con su exitosísima gira que abarcaba un ambicioso y extenso recorrido que culminaría en Cuba. La comitiva se encontraba en Colombia, donde Carlitos era reverenciado por sus seguidores, dispuesta a enfrentar la última parte de la agotadora gira. Ese 24 de junio, por la mañana, se embarcan en un avión trimotor Ford 31 que parte al mediodía de Bogotá. Llegan al aeródromo Olaya Herrera de la ciudad de Medellín para cargar combustible. En las cercanías del lugar, unas 20.000 personas se dan cita para despedir al cantor. El avión comienza su ascenso. Por la pista, el ruido de la multitud se mezcla con el de la máquina a toda potencia. Algo pasa. Al principio, todos interpretan que el avión realiza esa extraña maniobra de escape como una forma de saludo, algo que ya habían hecho ante otros aviadores volando en círculo. Pero esta vez, demasiado cerca del piso, demasiado. Todo el mundo ve asombrado cómo el F-31 encara directamente a otro avión que espera en pista. La colisión es inminente, es un juego, piensan algunos. Sin embargo, cuando el choque es inmediato, se incendia, se producen ya y nadie duda de la tragedia. A las 14:56 del 24 de junio muere el hombre y comienza el mito. Como en casi todas las tragedias, increíblemente, algunos logran sobrevivir y del avión en el que viajaba el Zorzal salen con vida y como llamas ardientes, José Plaja, ayudante y profesor de inglés de Carlos Gardel, Alfonso Asaf, presentador y publicista del cantor, Ángel Riverol, guitarrista, José María Aguilar, guitarrista, y Grant Shetman, tripulante, y Asaf y Riverol fallecen al poco tiempo debido a las quemaduras recibidas. Fue tremendo, realmente. Si bien las emociones del momento nublan la razón, algunas declaraciones como las de José María Aguilar son contundentes. Sí, afirmo que Carlitos Gardel se habría salvado en caso de seguir mi consejo,
es porque él debió viajar al lado mío, pero a Gardel le gustaba mirar el paisaje desde el avión. Era el día. Claro, era el día. Las Sí, cosas... qué pena, ¿no? Sí, así como el relato del accidente, al chocar nadie se movió. Desde un ala del avión, trimotor con el que habían chocado se introdujo en el F-31. Las puertas que aislaban de la cabina no habían sido cerradas. Una lluvia de nafta nos bañó por completo. En un segundo todos ardíamos. La ventanilla estaba como a 2 metros y medio del suelo. Me arrojé envuelto en llamas. Conseguí sacar a Riverol y apagué sus ropas. Vi que aparecía Asaf. Segundos más tarde apareció Plaja. Pasó un minuto, pensaba en todos, pero me dominaba la imagen de Carlitos. No hubo otros síntomas de vida en el trimotor. El guitarrista estaba convencido de que en ese avión iba Gardel. En este punto, el mito presenta 2 alternativas igualmente atractivas. En la primera aseguran que el Zorzal no murió en el accidente, pero sí que sufrió terribles quemaduras. Analicemos las posibilidades. En la urgencia del momento, los heridos son transportados en forma caótica a un hospital cercano. Recurramos nuevamente al testimonio de Aguilar. En un automóvil nos condujeron a un sanatorio. Hubo que realizar grandes esfuerzos para abrirnos pasos, en medio de la mano de admiradores que no salían de su estupor. En los primeros momentos fuimos atendidos deficientemente. Después fui subido a una camilla de operaciones. Me vendaron y me dejaron en el suelo mientras atendían a otros, oí decir. ¿Quién es este? Aguilar, respondió alguien que había podido leer mi cédula de los restos de mi ropa quemada. Inútil describir mi estado de ánimo. Horas más tarde se inició mi delirio. Ese se prolongó durante 25 o 26 días. Me contaron que llamaba insistentemente a Gardel y pedía mi smoking para trabajar. Volviendo al momento del accidente, si bien entre los restos del avión se cree reconocer a Gardel por su vestimenta y hasta su dentadura, cabe la posibilidad de que lo hayan confundido con otro de los fallecidos, tal vez con José Corpas Moreno, asistente del Zorzal en esta gira. Imaginemos a nuestro ídolo en otro hospital y no en el mismo al que fueron a parar sus compañeros. Sin poder identificarse, totalmente vendado, imaginemos también que algo recuperado logra fugarse y retornar a Buenos Aires para pasar sus últimos años como un alma en pena, confundido en la noche porteña como otro fantasma de la ópera. El rumor de Gardel, vivo pero horriblemente desfigurado, corrió muy fuerte, sobre todo en la década de los 40. En un programa de televisión, la nieta del guitarrista Barbieri, Carmen, a su vez hija del popular cómico Alfredo Barbieri, confirmó ese rumor, pero incluyendo a su abuelo, fallecido también en el accidente de Medellín. La otra teoría es poco conocida, pero no por eso deja de ser fascinante. El hombre que murió en el accidente no fue Gardel, sino su doble. Pero ¿por qué Gardel necesitaba un doble? La causa sería enfermedad, cáncer de pulmón. Es necesario tener presentes 2 hechos importantes en la vida del morocho. Uno es muy puntual. En el año 1915, en una gresca callejera, Carlitos recibió un balazo a quemarropa en el pulmón. Se salvó,
pero la bala nunca pudo ser extirpada. El otro, su afición compulsiva al cigarrillo, la combinación de ambos habría contribuido a desencadenar la dolencia. Fue algo realmente... Sí. Eso que pudo haber sido un doble el que viajó. Siempre alrededor de los artistas se tejen historias, como ahora el caso de Luis Miguel. Empezó a través de las redes, es un impostor, no es él, está muy delgado, está más grande, no sé si él o no es él. Algunos decían, no, es la voz de él, canta él. Otros decían, no, no es Luis Miguel. Siempre hay mitos alrededor Por eso mismo, de las personalidades, digamos, artísticas en este caso, ¿no? por eso mismo continúa diciendo, el Sí. elegido fue un uruguayo de apellido Tavares, Sí, que se dedicaba a imitar a Gardel Sí. para ganarse la vida. El cantor lo habría conocido en uno de sus viajes por Montevideo. sí. Se dice que Tavares abordó un barco con todos los gastos pagos y a toda carrera viajó a Nueva York para unirse con el original. Puede ser, puede ser. ¿Eh? Creo que no se va a saber nunca. Ahora, Carmen Barbieri, que es nuestra contemporánea y que la seguimos viendo en televisión, que hizo esa afirmación, ella debe saber más que cualquiera, porque es la nieta del guitarrista. Bueno, no sé, Eh, son misterios que quedan. Después que se produce la tragedia y con las obvias consecuencias psicológicas, Gardel habría viajado a Nueva York. Esto coincide con versiones que aseguran que después de muerto Sí. lo vieron en varios lugares de la Gran Manzana. Dicen que posiblemente se sometió a una intervención quirúrgica en la que le extirparon un pulmón, lo cual lo habría dejado totalmente disminuido. De incógnito Puede habría vuelto a Buenos Aires y vivido unos pocos años más. Puede ser. Vaya a saber Dios Mira, nunca la verdad de todo nunca esto, se ¿no? sabe, ¿no? Nunca se sabe. Es como siempre queda ahí en la, digamos, en la nebulosa, el caso Chabrán, que fue tan nombrado, Bueno, ese fue otro tema terrible, más. que dicen que en realidad él le pagó un tipo para que se volara la cabeza y bueno, que la familia quedara, digamos, tranquila económicamente, la familia de ese hombre que tenía una contextura similar y que él está viviendo en algún lugar del mundo. Puede ser, nunca se sabe. Gente con muchas influencias. Capaz que Gardel, bueno, o quedó mal, o no sé, o murió en el avión, no sé. Ahora con el ADN y todo eso es mucho más fácil, pero en esa época no, Claro, no había, no, 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 no no, habían, no, no no, habían esas cosas como esos para hacer adelantos esas todavía pruebas, no, no para nada, existían. para nada. No existían esas pruebas. Bueno, estuve leyendo en otro libro, Buenos Aires insólita y secreta. Hay tantas historias de Buenos Aires tan lindas. Este libro lo escribió Valeria San Pedro y Hernán Firpo, amantes de Buenos Aires. Se refiere a monumentos, a hechos y leyendo esta mañana, buscando temas para el programa, recordaba la época de el agua potable, pero la común, la común. Por ejemplo, en nuestro barrio, en la esquina, había una canilla que uno iba a buscar con un bidón agua, o estaban las Claro, bombas en los la, patios, ¿no? sí, sí. Pero Hacían las perforaciones, las salía. canillas públicas, Claro, eso, claro, sí. Yo tengo el recuerdo acá en la esquina, las noches de verano, que per- íbamos a... Bueno, acá tenemos visitantes, como per- siempre, los perros cada tanto perdón, chumban. perdón, sobre eso quería Así es comentarte streaming. algo. ¿Qué Sobre cosa? eso quería comentarte algo, Sí, sobre las canillas públicas. ajá, Bueno, sobre las canillas públicas, había una por manzana. sí, Había una por manzana. Yo pude ver los planos de las canillas sí, que habían en Adrogué.
Yo, sí, 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 sí. Tenían Alguien me mostró. tenían como una parecita alrededor de cemento. Claro, Acá también en la esquina claro, estaba. claro, Sí, claro. sí, Porque estaban determinadas de esa forma. claro, Eran las canillas comunales, claro. las ventanillas, Sí, las sí, canillas de la comunidad. sí, sí. Y todo el mundo iba, como todo el mundo tenía pozo, entonces, claro, esa era agua corriente. Sí. Entonces era el agua que se usaba, ¿para qué? Para tomar. Pero Y se usaba, antes de eso, las casas tenían la bomba, por eso, que el agua salía con perforaciones, no sé de cuántos metros, claro, por eso, pero el agua después, salía helada, sí, sí, sí. bueno, siempre Y fue no característico hace eso. tantos años, ¿no? Sí, Digo, no. cómo se contaminó el planeta, que ahora no se puede tomar el agua común. Actualmente sigue habiendo, este, mm, no muy lejos de acá, sigue habiendo lugares con bombas, ¿eh? Pero claro, es La- la- más afuera, quizá claro, no hay claro. tanta contaminación Lógicamente, ahora mucho más como avanzado, en las ciudades, ¿no? porque ahora ya tienen motor. Sí, En ese momento no tenían motor, era la claro. bomba, era, había que, Con manija, claro, una había que manija. bombear Y si no, uno claro, a mano, o el motor después y fue después, bueno, más después pusieron moderno. motores, qué sé yo, Mm. imagínense que Ahora están ya, los aparatos que purifican, supongo sí, que serán buenos, ¿no? sí, Son sí, sí. carísimos, bueno, pero dicen que purifican y uno puede tomar el agua. Y ahora hay unos estudios que se están haciendo, ¿no? Acá, lo van a aplicar en África, unas pastillas que le ponen al agua, digamos, contaminada y hasta el agua de mar, que aclara el agua y la hace potable. ¿Por qué? Bueno, hay problemas con el agua precisamente, ¿no? Deficiencias. Y se supone que el agua dulce va a escasear dentro de un tiempo. Bueno, pero remontándonos un poco a la historia, a la época de la colonia, donde no había motor, donde no habían canillas, ¿qué habían? No todos tenían, pero el aljibe. El aljibe era un símbolo, quizá era de familias pudientes, ¿no? De estancias, de lugares donde los dueños tenían otra capacidad económica que podían hacer una perforación muy profunda y adornar la parte de arriba con lo que era el hermoso aljibe y con la cadena y el balde para bajar y llenar de agua potable. Después la gente más humilde, los orilleros, y bueno, se conformaban con el agua del río, que era mucho más limpia que ahora. Pero bueno, el aljibe. Yo tuve la suerte de conocer una familia en la ciudad de Lobos, que lo debe tener todavía en su quinta, de adorno, por supuesto. Bueno, yo recuerdo unas vacaciones en Entre Ríos y donde nosotros estábamos, la casa, digamos, de al lado, tenían uno. Que esa señora, me acuerdo, esta era una quinta muy linda, este, eh, exactamente en Victoria. Ah, A Victoria le dicen la ciudad de las siete colinas, y sí, nosotros estábamos en una de esas siete colinas. qué hermoso Este, lugar. no, Ujú. maravilloso. Hoy mismo se Y, puede ir sí, sí, a pasar un fin de sí, semana, sí, unos sí, sí, días. sí, sí, sí. Pero tienen Sí, un camping genial. Bueno, sí. y donde terminaba el campo de la quinta, había una casa, que la gente, el hombre era domador, eh, trabajaba en el campo y tenía su casa con un aljibe. En uso. O en En desuso. uso, En ¿eh? uso. Claro. Y ellos hacían todos los días el pan, Ah, sí. y la leche Sí. la ordeñaban todas las mañanas
Qué gente tan amable, ¿eh? Qué vida Entonces, simple. y entonces como a nosotros nos asombró realmente todo, la señora nos hacía el pan a la mañana y muy tempranito, porque yo me levanto muy temprano, siempre fui así, entonces ella nos alcanzaba un pan, un pan y leche recién ordeñada para los chicos. Sí, Nah, qué amable. y después el marido, Beto, no me olvido más, Sí, trajo y me decía, porque a mí me llamaba poderosamente la atención el aljibe, pero tiene, sí, dice, acá tengo todo, dice. Y tenía, él ponía cosas inclusive a refrescar ahí, ¿no es cierto? Como una dama Juanita claro. que la ponía ahí y estaba en pleno verano, era una maravilla. Sí, Pero antiguamente también ponían las damajuanas atadas con un alambre el, y en el río, claro, no, que se movían y se enfriaban. eso característico en la zona de Cuyo, Sí, en las acequias, en las ¿no? acequias, Claro, en San Juan, sí, en Mendoza, que el agua de las acequias es absolutamente cristalina. ¿Por qué? claro, Porque es agua que viene del deshielo. claro. Es agua del deshielo. Entonces, ¿qué pasa? Como viene de tan arriba, pasa por toda la ciudad. Y es muy fría, muy Y fría. se puede tomar, ¿no? Sí, Sí, sí. claro. Y es muy fría, porque aparte allá las acequias están construidas de una forma tal que no queda, no se ensucia el agua. Una ¿Eh? baja Y limpia, aparte baja tan limpia claro. que se toman. Qué lugares No, lindos que hay no, para ver, no, ¿eh? no, No no, solo no, acá, en no, el mundo no. entero. Sí, La y naturaleza, era sentarse ahí y pasaba, yo no me olvido de alguna vez cuando estuve ahí, pasaba un hombre con una bicicleta y un canasto, ajá, eh, que vendía. con un canasto, y vendía unas semitas, semitas. Son como unos pancitos, como unas figacitas, Sí, digámosle así, sí, caseras y todo, claro, pero hechas en horno de barro. sí. No, no, después, algo exquisito, exquisito, exquisito. Claro, cosas muy típicas de cada provincia, ¿no? Claro, Ahora claro, acá claro. creo que está bastante invadiendo Chipá o Chipa, como le dicen, porque en todos Qué lados rico ven es es. exquisito. Claro, tiene queso, tiene mucho queso y gusta eso, ¿eh? Bueno, bueno, me trajiste recuerdos de Victoria. Además de ser la ciudad de las siete colinas, que es maravillosa la entrada a Victoria, Sí, con el auto bajás, subís, sí, bajás, sí, bueno, sí, sí, sí. es la ciudad de las rejas. Yo nunca vi Es rejas maravilloso. tan maravillosas Sí. y tan gruesas, porque con no sé qué tipo de caño usarían, pero algo artístico maravilloso. Claro, porque convengamos que ahí es todo forjado. Son todas rejas forjadas. Ahí no hay. eh, hoy las rejas están hechas porque, por ejemplo, las planchuelas ya están punzonadas, entonces hay que armarlas nada más. ¿Sí? Bueno, eh, eh, las rejas de esa época, A mano se hacían, todo a mano, todo a mano. todo a mano. Se doblaba, Bueno, recuerdo todo. la anécdota cuando fuimos acá a una casa de caños a comprar los rulos para Sí, hacer cosas en casa de rejas. Y, y vos entraste y dijiste a la vendedora, ¿tenés rulos? No, tengo el pelo lacio, te dijo ella. Me sí, causó tanta gracia que siempre lo recuerdo. sí. Dipace es, ¿no? Dipace Dipa. es el lugar, sí. Y también en Victoria, lugar recomendable para ir, el monasterio de los Ah, monjes benedictinos. benedictinos. No solo el edificio es maravilloso, los monjes son, bueno, seres especiales, elegidos, distintos, como quieran catalogarlo, ¿no? Eh, Sumamente amables, con una filosofía de vida distinta,
conocimos a uno de los monjes, el hermano Jorge, hacía 50 años que no salía del monasterio. Viven de otra forma, ellos se sienten como que, como son benedictinos, el lema de ellos es ora y labora, es decir, orar y trabajar. Hay distintos monasterios de ese estilo en distintos lugares. Ahora, Sí, Mamerto Menapache es uno de los monjes que está en Los Toldos, que es maravilloso. Los libros de Mamerto Menapache es filosofía pura. Y recuerdo mucho eh, la calidez de esos hermanos, se dicen, ¿no? Hay que decirle hermano Felipe, que nos llevó por todo el monasterio y, y nos hizo recorrer. Y una de las cosas asombrosas, había una edificación que es donde viven los seminaristas, digamos, aquellos jóvenes que ingresan al monasterio, una edificación importante, grande, que no tiene, está apoyada sobre la tierra, no tiene cimientos, ¿te acordás que nos sí, contaban? sí, El sí. ladrillo apoyado sobre la Era tierra algo que- y no se mueve, no cae. Es increíble eso. y se mantiene, Se mantiene. y se mantiene la temperatura Sí. con agua en el techo. Es Y no el tiene, otro, en la parte de atrás el otro claro, edificio. y no tiene Sí, filtraciones. no tiene filtraciones. Refrescan llenando el techo de agua. Dice que habían ido varios arquitectos de distintas partes del ¿Cómo no mundo había y filtraciones? nadie pudo saber cómo se mantenía ese techo del lado de adentro impecable cuando afuera estaba lleno de agua que era para refrescar. Bueno, Co- esas cosas Como, insólitas, ¿no? como también esto de que no tenga cimientos y Sí. que esté apoyado sobre los ladrillos, semejante edificación. En Ahora, Argentina hay tantos lugares sí, sí. para saber. Ahora, también les digo algo. Aquel que vaya, antes de ir ahí, uno no puede entrar de la calle y meterse ahí adentro, porque lo más probable es que a los 5 minutos se quiera ir. Hay que prepararse para entrar. Mm, Uno tiene que, antes de entrar, empezar a olvidarse un poco de lo terrenal, sí, digamos. sí, porque se pueden hacer, ¿Eh? se puede hospedar ahí el que quiera. Es muy barato, muy austero todo, porque tiene en la habitación una cama, una mesa de luz nada más. Después a las 5 de la mañana hay misa. Eh, ese, mm, es hermoso escuchar los cantos gregorianos en la misa. Ellos están con capuchas así marrones que no se les ve la cara. No, es como entrar en la época medieval en la historia. El silencio. El El silencio, silencio sí, es algo la belleza del lugar. tremendo. Sí, en una oportunidad llamé por teléfono para una amiga que quería ir a hospedarse unos días. Entonces el hermano que me atendió me dio las pautas, ¿no? A qué hora tenía que entrar y cuánto era el costo, que era mínimo. Y le digo, hermano, ¿alguna otra cosa hay que llevar? Porque a lo mejor había que llevar sábanas, no recuerdo bien. Y me dijo, no, solamente las ganas de estar con Dios. Y bueno, y me pareció tan lindo todo eso. Al menos nosotros, como somos católicos, bueno, nos llega de una manera capaz diferente. Pero nos fuimos de tema, pero lindo tema. Por eso, hablando del agua potable y de los aljibes, Ricardo, acá en este libro, Buenos Aires insólita y secreta, como dije antes, Valeria San Pedro y Hernán Firpo, habla de los aljibes. Es muy cortito. Si querés lo lees porque está buenísimo esto de los aljibes, que es, ojalá tuviera uno en mi patio. Alejandro, hay un león acá abajo del escritorio, ¿no? Sí. Dentro de poco Es mi vamos a perro tener que está acá queriendo vamos hablar. a tener un aljibe, me No, parece. ay, qué lindo sería, me Sí, encantaría. sí, sí. Ay, me encantaría. Bueno, a ver, el aljibe Bueno, de la calle Guido. actualmente se conservan muy pocos aljibes en Buenos Aires. Es que ya en 1880 fueron prohibidos.
al extenderse la red de agua en la ciudad. Casi como reliquia y testimonio de otros tiempos, varios de ellos se encuentran en los museos. Hay un ejemplar en el Museo Fernández Blanco, otro en el Museo Histórico Nacional, también se exhibe uno en el patio interno de la Casa Rosada, la Casa de Ejercicios Espirituales. Tiene también uno de sus jardines. Luego, el patio del Cabildo conserva su aljibe intacto y en Recoleta sobreviven dos más, uno en el Centro Cultural y el otro en un rincón del patio trasero de la Iglesia del Pilar. Muy lindo los... ¿Y esto? Ah, acá. Claro. El aljibe de la calle Guido. Claro, Recoleta. Una verdadera rareza se observa en la esquina de Guido y Uruguay, en Recoleta. La pequeña ochava atesora sobre la vereda un aljibe que sacude el calendario y nos lleva de un tirón a la Buenos Aires del siglo XIX. Bueno, XVIII. Muy pocos ejemplares sobreviven en la ciudad de estos pozos de agua que se hicieron famosos en la época de la colonia. Pero ciertamente ninguno se exhibe en la calle como este. En el exacto lugar donde hoy se ve una réplica estaba el pozo de agua de una casona antigua, cuando Recoleta todavía era zona de chacras y quintas. Pasó el tiempo, los lotes se dividieron, cambió la fisonomía del barrio, se sucedieron generaciones de porteños y el aljibe se mantuvo ahí. Ya como testimonio de una época, luego de que fueran prohibidos en 1880, con la llegada del servicio de agua por red. Fueron los vecinos de la cuadra, más precisamente los del edificio que tiene entrada por Uruguay 1391, los impulsores de una protesta que lo devolvió a su lugar, o al menos logró que le pusieran una copia simbólica, cuando en 2001, y entusiasmadas con la puesta en valor del patrimonio cultural, las autoridades porteñas decidieron sacar el aljibe de la intemperie y mudarlo al patio de la Sociedad Argentina de Escritores, en San Telmo, donde actualmente se encuentra el original. Bueno, por lo menos Qué belleza, ¿eh? mantienen Sí, es mantener la historia también. parte de la historia de Buenos Cuidar, Aires, sí. con los aljibes, Sí, que también tienen sus encantos, ¿no? Porque cada aljibe tiene una historia distinta. sí. Y bueno, no nos olvidemos que en el campo, después de grandes paseos que se hacían entre pueblo y se hacían a caballo, cuando llegaban a una estancia, Sí. generalmente los hacían pasar Sí, para que pasen por precisamente por el aljibe, para que pudieran tomar claro, agua fresca. para que pudieran tomar agua fresca, Sí. y sus caballos Sí. se refrescaran. Para eso, esto nosotros lo vimos, ya les voy a decir dónde, que está el aljibe y hay en el costado de la edificación, de la casa, hay como unos piletones. Ah, sí, ya sé. Hay como unos piletones Sí, en el Museo de Ricardo Guiraldes. en el Museo Ricardo en Guiraldes. Areco. Exactamente, Sí, San Antonio en de Areco, Areco. San Antonio de Areco. Eh, Hermoso. Hay como unos piletones donde los caballos
en su descanso y lógicamente en la pared hay ganchos, unas argollas, Claro. donde se ataban. Sí. ¿Para qué? Para que el caballo pudiera tomar agua de ahí. ¿Sí? Mm. Y eso todo que venía era agua que traían de los aljibes. Así que por eso todo tiene su historia. Claro. Y Y ahora qué linda mira, recordarla. vos no vas, no hablaste de Adrogué, pero ahora recuerdo yo de Adrogué. Ese negocio que fue una veterinaria, que tiene afuera un lugar para atar los caballos, que allá ya nada que ver porque Adrogué es hermoso, que fue una Sí, veterinaria que ahora no sé si no es un restaurante, que lo convirtieron en restaurante. Y tenían ahí el palenque, digamos, donde ataban los caballos. Por supuesto, hace 100 años atrás. Pero conservaron el lugar. bueno, frente a lo que antiguamente ahí era eh, una veterinaria de la doctora eh, Silvia, Ajá, buah, no me ya voy a te vas a acordar, ya, acordar. ya me voy a acordar. Sí, Bueno, y era Pajarraco se llamaba la la veterinaria, veterinaria, justo enfrente, y es una casa, pero es antiquísima, claro, antiquísima, claro, antiquísima, sí, y tiene un palenque. Sí, claro, sí, 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 sí. claro. Yo recuerdo haber paseado por ahí y me llamó la Silvia atención. Bofelli, Era como Bofelli, Bofelli. era como acá a una cuadra del Parque Udave, hoy se llama General José de San Martín. En su momento se llamaba Parque Udave y lo conoce la gente como Parque Udave. Eran los dueños originarios. Dice que venían el ganado de los campos y acá era el lugar donde paraban a tomar agua antes de llegar al frigorífico La Negra que estaba en Avellaneda y cerca de Puente Pueyrredón y paraban acá. Que después los dueños originarios le dejaron la casa que hay, una casa antigua, todavía está. Lamentablemente no conservaron el estilo, achicaron las ventanas, bueno, hicieron lo que pudieron, no sabían. Le dejaron la casa a los caseros, le regalaron la casa. Así que ese predio lo ocupan ellos y después el resto está todo ocupado por un complejo polideportivo, de cancha de fútbol, de básquet, un lugar, la gente camina, la gente del barrio y con autos vienen también. Y cada tanto, últimamente, están haciendo eventos, la municipalidad, muy interesantes, con food truck, venden emprendedores, distintos tipos de comidas, objetos de arte, eh, gente que hace impresiones, serigrafía. Bueno, me parece bárbaro que le den un lugar a los emprendedores, que tienen que anotarse en la municipalidad a distintas fechas y después pueden ser itinerantes porque también en un predio de la municipalidad de Lanús exhiben los productos que ellos crean. Así que está buenísimo. Todo lo que sea trabajo y emprendimiento siempre está bueno. Bueno, y saltando a otro tema, porque a los hombres les gusta el fútbol y saber de la historia del fútbol. Si querés leer, Ricardo, esto de Bosteros, mira, Estamos, acá, sí, acá tenés varias cositas lee lo que quieras, del club Boca Juniors. Para muchos el más grande, para otros River el más grande. una versión asegura que el apodo Bosteros para los seguidores de Boca surgió de un cantito en que los hinchas de River se mofaban de las inundaciones que sufría el barrio tras cada sudestada. La boca, la boca, la boca se inundó y a todos los bosteros la mierda los tapó. Otra versión dice que en el terreno del estadio de Boca trabajaba un horno de ladrillos que
que solía usar bosta para fabricarlos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Puede ser, ¿no? Que antiguamente se usaba En esto. el ladrillo, claro, Ah, mira. claro, el ladrillo se fabricaba Sí. con la bosta de los caballos. Mira, porque tenía Sí, sí, fibra, sí. tenía el pasto que comían, ¿no? Tal Claro, cual, sí, tal cual. sí, sí. Bueno, está interesante eso de Boca. A ver, los de River se estarán riendo y los de Boca no tanto, pero bueno, eh, son dos equipos muy, muy importantes. Aunque Mientras se River está un construía, poquito flojo a ahora. ver esto, mientras Sí. se construía la Bombonera, que se estrenó en 1940, Boca jugaba como local en el Estadio de Ferro. Para aumentar la capacidad del estadio sustituto, se usaban los tablones de las tribunas del Estadio Viejo. De cosas Que, interesantes. eh, bueno, aquellos que fueron lo van a entender, aquellos que fueron a una cancha con tribunas, con tablones. Este, era una cosa maravillosa, era maravillosa. Bueno, acá tenemos a Alejandro, que Alejandro conoció, ¿eh? Una cancha con tablones. acá, por acá. Sí, sí, ¿Cuál es? el porvenir, el Ah, porvenir. tiene tablones. Sí, sí, Sí. sí. Y bueno, era una cosa mágica, ¿eh? Este, el ruido que daba era como, no sé, como, como que, como que a uno lo llevaba ese mismo ruido que hacían los tablones, Claro, el movimiento de la del gente, ¿no? movimiento de la gente, de los saltos. Sí. Ese mismo movimiento es como que a uno le daba más ganas de gritar. Eso no, eso yo por ejemplo conocía la cancha de Temperley que tenía toda una tribuna que era toda hecha con tablones y daba al ferrocarril, daba la parte del ferrocarril. Entonces uno estaba parado y de atrás veía el ferrocarril y cada tanto veía el movimiento de las máquinas. Sí, sí, mientras uno miraba el partido, también pasaban las máquinas ahí haciendo su tarea. Mira, hoy no, pero el próximo programa vamos a, porque en uno de estos libros lo tengo, El misterio de la puerta 12. ¿Recordás? Sí, La desgracia tan grande. sí, sí. Bueno, hay Tremendo, todo tremendo un fue eso. mito con relación a eso y cosas que siguen pasando hoy con relación a eso, que te digo, te da un poquito de miedo, pero bueno, son mitos y leyendas de Buenos Aires. Así que la tengo que buscar porque la leí, pero no recuerdo en cuáles de mis libros. Así que para la próxima eh, prometo buscar eso y así vos lo lees y la gente se entera hablando de cosas paranormales. Como que no terminamos la historia de Gardel, que ya la vamos a leer. Terminar esta historia que hoy empezaste a leer, las cosas raras que pasan en la casa donde vivió Gardel y su mamá Berta Gardel. Así que bueno, la próxima contaremos otras Bueno, historias y abordaremos otros ya temas. estamos Sí, ya ahí. estamos en el final. Esperemos que les haya gustado el programa. Siempre lo hacemos con mucho cariño. Y les recordamos que en radiodetodos.com.ar pueden escuchar música a las 24 horas, pero una música exquisita seleccionada por nuestro técnico Alejandro Filimonchuk. Así que bueno, si tienen ganas de estar haciendo algo, están lavando el auto, están tomando unos mates, no pongan el noticiero porque nos bajonea mucho y nos saca energía. Pongan radiodetodos.com.ar y van a encontrar una música maravillosa. Por mi parte, les digo hasta el martes a las 20, Dios mediante. Y gracias por estar. Bueno, buenas noches, entonces, y nos estamos viendo y escuchando el martes, si Dios quiere. Muy bien.